Este tema lo vamos a analizar a continuación de la mano del periodista de investigación Arturo Torres, a quien doy la bienvenida. ¿Cómo estás, estimado Arturo? Gracias por estar con nosotros. Te saluda César García desde Quito. Muy bien, gracias, César. Muy amable por por tu invitación y para poder un poco intercambiar información sobre este fenómeno que tanto preocupa al país. Bueno, es sin duda unas elecciones atípicas, no hay registros de unas situaciones tan seguidas de violencia, se habla de 2 atentados en total sobre estas elecciones seccionales. ¿Qué está por detrás, de acuerdo a la información que has podido recabar, Arturo, los motivos que llevan ahora a enfocarse en los atentados en varios políticos que aspiran a llegar a distintas dignidades? Bueno, evidentemente estos hechos no son aislados y tienen que ver con todo esto que ha venido ocurriendo de manera muy progresiva y sistemática, sobre todo los 3 últimos años, en los cuales hemos visto una penetración y una manifestación de la criminalidad, de las bandas que trabajan para distintos carteles. Entonces, ahora lo que está en juego es quiénes son los operadores políticos o quiénes están siendo como adversarios de ciertos candidatos que son apoyados por organizaciones criminales, sobre todo en provincias fronterizas y bueno, Guayas no es la excepción tampoco, pero vemos que básicamente estos hechos de violencia tienen un contexto que está directamente relacionado con este avance pormenorizado y las expresiones a diferente nivel del narcotráfico en el Ecuador. Y un espacio importante para el narcotráfico es evidentemente el político. Esto ya se ha vivido en otros países, ahora lo estamos sintiendo y evidenciando este fenómeno en diferentes provincias y en diferentes candidaturas, en los cuales no solamente los candidatos, sino gente cercana a los candidatos ha recibido atentados. La policía está tratando de entender qué dinámicas están detrás, las conexiones que tenían en estos casos algunas de las personas que han sido víctimas de estos atentados, pero el entramado es ese, o sea, el entramado es en medio de una creciente penetración de los carteles en el Ecuador. ¿Qué crees que debe hacer el Estado ecuatoriano? Ya hay denuncias tanto desde el Poder Legislativo, por ejemplo, el Frente Anticorrupción del Legislativo ha salido a través de algunos voceros a señalar que hay ciertos candidatos que están vinculados con el narcotráfico. De igual forma, en la entrevista que el presidente tuvo a inicios de semana, ha señalado que va a presentar una lista. Efectivamente se conoce que hay candidatos que están vinculados al narcotráfico, y también crees que esto corresponde a otros candidatos que podrían no someterse a las condiciones que están presentando estas organizaciones de cara a su administración. Sí, sí, inclusive nosotros desde hace más o menos 2 meses empezamos, bueno, la investigación empezó antes, empezamos a ponerle un poco el cascabel al gato en el sentido de que veíamos que después de que hubo el cambio en la Constitución del 2008-2009, cuando con el Código de la Democracia se permite que cualquier candidato, aunque tenga sentencias de primero, de segundo nivel y tenga informes y haya sido detenido por casos de narcotráfico y otros delitos graves, pueda participar en las elecciones. Esto también abrió la posibilidad para que cualquier tipo de persona, independientemente de su probidad, pueda ser considerado para llegar a una elección popular si tiene los suficientes recursos y es lo suficientemente obsecuente con quien está financiándole. Este creo que es un problema de fondo, ¿no es cierto? Se abrieron las puertas para la participación indiscriminada de personas investigadas, sentenciadas por delitos graves. Entonces, en este contexto,
evidentemente ahora, cuando hemos visto cómo el narcotráfico está peleando territorios a través de sus bandas, de la atomización de las bandas, sobre todo en Guayaquil, desde donde sale la mayor parte de la cocaína hacia el principal destino que es Europa, entonces básicamente lo que vemos es que se está tratando de amedrentar a los candidatos por un lado, que no se someten a las reglas del juego que quiere imponer el crimen organizado en ciertos casos. En otros, creo yo, que tiene que ver con compromisos que se asumen y no se cumplen, ¿no es cierto? Y en otros, pues básicamente hay gente que ya está metida en esas redes y la buena noticia es que precisamente la población, los medios de comunicación, incluso el Frente Anticorrupción que se ha integrado, han empezado a actuar y esperemos que las autoridades también tengan consecuencia en función de que estamos frente a un tema muy grave porque sabemos que los compromisos que los candidatos que son cooptados o reclutados por el narcotráfico, básicamente luego tienen que pagar favores de manera indefinida para estas organizaciones que lo que tratan es básicamente, estamos viviendo esta consolidación de un Estado paralelo, ¿no es cierto? Un Estado criminal paralelo que está llenando los espacios que el Estado convencional, el Estado de Derecho ha dejado. Entonces, hay una disputa por esos espacios y el ámbito político es evidentemente trascendental para el crimen organizado en este sentido. En el caso particular que más ha conmocionado durante este fin de semana del asesinato de Julio César Afacio, ¿cuál crees que es el móvil? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, es difícil saber el móvil porque, bueno, inicialmente lo que también se trata es un poco de confundir, ¿no es cierto? O sea, y cuando se empiezan a generar demasiados ruidos, aquí hay una acción deliberada del crimen organizado que busca generar, y puede ser un distractor, porque ya básicamente hay operaciones muy planificadas, puede ser un tema disuasivo que trata de enviar señales claras a otros, a otros candidatos que ya han sido amenazados, ¿no es cierto? Y ya se está cumpliendo en este caso, o también el elemento del que hablaba anteriormente, es decir, los compromisos que pueden haber tenido y no se quieren cumplir, porque hay casos en los cuales, por ejemplo, se les ha dado cierta cantidad para la campaña y luego resulta que quieren tomar distancia de estas organizaciones cuando se dan cuenta que están siendo expuestos. Mira lo que pasó, por ejemplo, con el Norero, ¿no es cierto?, Así que es. financió y que fue parte de uno de los contratistas del municipio de Manta, ¿no es cierto? Y luego también de Portocarrero, que es este narcolavador que está detenido ahora en España, esperando la extradición hacia Estados Unidos, que también tiene vínculos con candidatos a los cuales apoyaba, ¿no es cierto?, financieramente. Entonces estos candidatos, ya al verse expuestos, ya no van a poder cumplir los compromisos que tienen con el crimen organizado y cuando entras en este juego, básicamente ya sabemos cuál es el fin que van a tener estos. Quienes entran no pueden salir, o sea, Claro. y el que quiere salir sale en un ataúd. Y a propósito de la arista que tú estás topando, ayer conversábamos con una autoridad, el consejero José Cabrera, sobre qué está haciendo el Consejo Nacional Electoral para poder filtrar estos fondos del gasto tanto en ingresos como en egresos. ¿Tú piensas que hay una falencia abierta ahí, un tema postergado para poder efectivamente encontrar un mecanismo que pueda neutralizar esa capacidad del narcotráfico de financiar campañas? Sí, evidentemente la ley es una ley que está totalmente desfasada, que está hecha para otro momento. Estamos viviendo unos tiempos en los cuales ya las leyes que en un momento dado servían para entender y para poner reglas sobre el tema electoral hace más de 10 o 20 años, ahora ya están obsoletas, porque vemos otras amenazas y otras realidades que se concretan en la operación sistemática y muy bien pensada del crimen organizado que aprovechan todos los resquicios legales, la debilidad institucional del Consejo Electoral para poder
investigar a las relaciones, poder evidenciar las relaciones de los candidatos con el narcotráfico, la actuación de la fiscalía, el poder integrar, por ejemplo, unidades que puedan hacer un trabajo, si se quiere, preventivo, para identificar y por lo menos exponer a los candidatos que tienen estas conexiones y no calificarlos, pero eso necesita también un marco legal, ¿no es cierto? Y esto va a tomar un poco de tiempo, pero estamos frente a este primer escenario de conocer la gravedad del problema a través de lo que sale por la prensa, por los medios de comunicación, lo que se está denunciando desde el frente parlamentario, y ya este es un debate que está pues permeando en la sociedad, y ese es un gran paso. Lo que toca es, bueno, regular, cambiar las leyes, hacer las reformas y que las autoridades vayan más allá y cumplan su trabajo para precisamente buscar responsables y encontrar, pues, para que no se fomente la impunidad. Muy bien. Gracias, Arturo, por tu aporte en estas elecciones que son atípicas, como lo mencionábamos de inicio, y que tienen un factor de miedo y de violencia de por medio. Veamos cómo finalmente cumplimos ese derecho el día 5 de febrero de acudir a las urnas en paz, a ejercer un voto que no sea tamizado por el narcotráfico. Muy gentil. Gracias, Arturo. Así es. Muchas gracias a ti, una excelente tarde a toda tu audiencia.